Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir nuestro contenido con tus amigos para ayudarnos a llegar a los 10.000 suscriptores. Además, si quieres apoyarnos aún más, puedes hacerlo en la sección Gracias que aparece justo debajo del vídeo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Seguimos a través del 107.7 FM con más llamadas telefónicas. Ya sabes, tiempo de selección musical en Radio Énfasis. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Toñi. Toñi, ¿desde dónde? Desde Alcácer. Desde Alcácer, buena población, ¿no? Situada al norte, del sur, del este, del oeste. Sí. Bueno, ¿y qué te cuentas? ¿Cómo llevas tú la tarde? Bien, ¿no? ¿Planeando ya el fin de semana? ¿Vas a salir? No sé. Desde luego que sí, a tope te lo vas a pasar. Bien, y este disco que tengo yo aquí preparado, ¿cómo se llama? Venga, dímelo tú. Peter Sealing. Efectivamente, Peter Sealing. ¿Y a quién se lo quieres dedicar? A Isabel, a Miriam, a Desi, Bueno. a Maya, Marisa, Vale, de acuerdo. Mira, para todo ese mogollón de gente y para ti, por supuesto, para que te lo pases al ciento, Peter Sealing, Terra Titanic, uno de los temas creados en la década de los 80. ¡Hasta luego! Toñi, al igual que sus amigas, no se quedó en casa. Fue a los recreativos TAS, punto de reunión de las adolescentes de Alcácer. Sobre las 7:30, fueron a visitar a su amiga Esther, que estaba enferma en casa. Y me dijeron, ¿cómo nos vamos? ¿A dedo o a pateo andando? Y dijeron, andando no, nos iremos a dedo. Hace apenas unos días se cumplió el 32º aniversario del hallazgo de los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiré, las conocidas niñas de Alcácer, cuyos destinos quedaron marcados por el misterio y el horror. En la oscuridad de la noche sus vidas se apagaron, dejando un rastro de preguntas sin respuesta y una sensación de inquietud que perdura hasta el día de hoy. Y es que a lo largo de más de 3 décadas, la versión oficial ha sido puesta en duda una y otra vez. Por eso, hoy, nos adentramos en este gran enigma. Vamos a debatir las incongruencias y vamos a analizar el porqué, a pesar del paso del tiempo. Aún hay quienes no creen en la explicación oficial. Hugo Fernández, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, un placer estar contigo aquí de nuevo. Como digo, Hugo, se cumplen 32 años del hallazgo de los cadáveres de Miriam, Toñi y Desiré. Y a día de hoy hay mucha gente que no se cree la versión oficial. ¿Por qué crees que ocurre esto? Pues la verdad es que por varios motivos, Jorge. Y una de las cosas es que estabas hablando del tema y me está un poco entrando así, pues, el decir, oye, ya soy viejo ya, porque yo era de la edad de las niñas en aquel momento. Yo nací en el 78 y yo creo que es un caso que siempre va a estar presente, yo creo, yo creo que en la memoria colectiva de todos, ¿no? Y ya no solo de nosotros, de gente de mi generación y demás. Yo creo que ya en las nuevas generaciones incluso el caso Alcácer va a ser como, no sé, como nuestra primera gran teoría de la conspiración, ¿no? Esas cosas que, bueno, que empezaron en su día como algo que ya no cuadraba y que continúa a día de hoy sin convencer a todo el mundo. Yo soy de los que opinan, que muchas veces hablamos tú y yo fuera de micrófonos, Jorge, que no puedo asegurar que la versión oficial sea 100% falsa ni 100% cierta. Yo creo que hay cosas que sí son ciertas y cosas que están aún por descubrirse. Que Miguel Ricard estuvo o participó de alguna manera en los crímenes de Alcácer, a mí no me cabe ni la menor duda. Él da muchos detalles, él dice que, bueno, que recordáis que poco que se lo saca, por decirlo así, la policía a golpes, pero da una serie de detalles que una persona que no estuvo allí no puede conocer. Pero luego tenemos también varios hechos muy extraños, entre ellos, por ejemplo, yo creo que lo que más hace dudar a la versión oficial es esa desaparición de Anglés, ¿no? Donde está casi el principal sospechoso del crimen. Y luego una serie de incongruencias que ya casi podíamos empezar desde el minuto 1 a hablar de ellas. Por ejemplo, yo creo que todos recordamos pues esos extraños papeles, ¿no?, que aparecen en la fosa, que es aquellos papeles médicos que involucran al hermano de Anglés, a Enrique,
que bueno, cómo pueden aparecer allí después de tantos meses. Además, unos papeles que, si no recuerdo mal, en este momento creo que eran unos papeles del mes de mayo, cuando las niñas asesinaron en noviembre. Es decir, alguien que lleva casi 3 meses esos papeles encima, y el día que entierra a las víctimas pues decide romperlos y dejarlos allí. Esa fuga de Angrés tan, digamos, de película de James Bond, que salta por el tejado, luego se va, luego roba una furgoneta, toma como rehén a un dueño de una furgoneta que lo acerca hasta una casa y demás, o cómo se corta el pelo en aquella peluquería de Valencia, donde lo ve prácticamente todo el mundo, porque es una peluquería muy famosa. Hay una serie de incongruencias en la investigación oficial, Jorge, que yo creo que además fue el primer caso un poco como de conspiración en España, porque luego después también, con ese eco mediático que le dieron todas las televisiones de aquel momento, todos los detalles que salieron a la luz, que nunca en España había pasado nada similar, yo creo que hizo pues que cada uno en su casa se hiciese su propia historia de lo que pasó en Alcácer, y a día de hoy todavía sigue pues esa teoría rondando de quién fue de verdad el culpable que hubo detrás, y hay mucha gente que todavía sigue pensando que la versión oficial no es cierta, entre los que yo me incluyo, ojo, yo sigo pensando, como te decía, que Ricard tuvo que ver, pero no creo que haya sido solamente Ricard. Y bueno, ahí están también las pruebas que un poco nos indican a pensar que no es así, ¿no? Por ejemplo, esos pelos que se encontraron en la fosa y que ahora, bueno, están pendientes de analizarse. Félix Ríos está ahora en la causa para que se analicen con pruebas de ADN un poco más actuales, que creo que por aquí, por el mes de mayo aproximadamente, si no recuerdo mal, tendremos algún resultado. Vamos a ver qué pasa, Jorge. Como verán a lo largo de la conversación, va a haber un gran debate, porque hay muchas cosas que suscitan dudas. Por ejemplo, esto que comentaba Hugo sobre los pelos que se van a analizar. Desde mi punto de vista, y sin ser criminólogo, claro, estamos hablando de que en la caseta de la Romana iba prácticamente toda la juventud que quería escaparse un poco de las normas impuestas por los padres. Luego iban delincuentes de poca monta, pasaban la noche pastores. Imagino que no es tan difícil una especie de, ¿cómo decirlo? Bueno, pues de contaminación de este estilo, ¿no? A menos que los pelos estén en alguna zona en la que solo pudieran llegar si hubiera habido algún tipo de acto sexual. Eso por un lado. El tema del volante médico, aquí ni siquiera la propia Guardia Civil se pone de acuerdo, porque algunos dicen que era un fragmento entero, otros que eran un papel pero hecho trizas en cientos de pedazos que hubo que reconstruir. Bueno, ya vemos que tampoco acaba de encajar mucho esta historia. Luego tenemos la sombra y la duda de una tercera persona. Cuando Antonio Anglés va a esta peluquería tan famosa a la que acudían futbolistas de Valencia para cortarse el pelo, para cambiarse el color del pelo, cuentan estas chicas que reconocen a Antonio Anglés, pero que él iba con otra persona que además entró y le dijo: oye, Antonio, hay que irse porque ya es tarde, ¿no? Como si fuera una especie de ayudante o de vigilante o de cómplice. Y luego, por último, tenemos lo del bar Parador. Estos propietarios o los trabajadores vieron el coche, vieron bajar a Miguel Ricard, pero aseguraron que había una segunda persona y que esa persona no era Antonio Anglés, con lo cual estamos hablando de una tercera ficha, de una tercera persona que entró en juego y que a día de hoy no sabemos quién es. Sí, efectivamente, es una gran incógnita, porque si hacemos caso al personal de la peluquería, porque además una chica dijo que lo recordaba muy bien, porque incluso intentó ligar con ella y demás, ellos siempre afirmaron lo que tú estabas diciendo ahora mismo, ¿no? Que había una persona que estaba como fuera, lo que tú dices, como, digamos, entre comillas, montando guardia, y que incluso lo apremió, ¿no? Dijo, bueno, que nos tenemos que ir y demás. ¿Quién es esa persona y además qué fue de ella? Porque supuestamente Anglés huye solo. Hablamos, por ejemplo, del caso de lo que te comentaba, ¿no? De aquel, creo que era un agricultor que estaba con la furgoneta y como que lo secuestra y le dice que él fue el que asesinó a las niñas de Alcácer y demás, aunque él también no se autoinculpa, sino que dice que le quieren cargar el muerto y demás. Él huye debajo de aquellos bajos de aquel camión también. Se esconde en un chalet, donde además deja unas fotos de carné con el aspecto que tenía en ese momento, cuando se había ya cambiado el look y demás. Se encuentran manchas de sangre.
es un poco una incógnita, ¿no? ¿Quién era esa persona? Porque sabemos que Ricard no podía ser. Que haya sido algún hermano, pues ¿por qué no lo ayudó en la fuga, no? Además, ¿qué hacía en Valencia capital en ese momento? Hay mucha gente también que piensa que Anglés ya estaba muerto, incluso que era esa mano que vieron los colmeneros salir de la fosa, que ellos siempre dijeron que era la mano de un hombre, o que incluso fuese el propio Anglés quien estuviese realmente enterrado allí, ¿no? Hombre, yo creo que no. Yo creo que Anglés estaba vivo porque básicamente porque en la casa de Alborache, donde él se solía refugiar también, 2 días después de hallar los cuerpos, se encuentran restos de semen que se sabe que pertenecían a él. Es decir, que 2 días después él al menos sí que estaba vivo. Pero hubo un tercer hombre, por decirlo de alguna manera, alguien que echó una mano a Anglés en cierto momento determinado en Valencia, y que tiene que ser alguien de aquella zona que luego desaparece, porque luego en la huida de Anglés no parece que él estuviese acompañado de otra persona, él huye solo. Entonces, ¿quién fue esa persona que lo acompañó? Pues no lo sé. Ahí ya tendríamos también un poco, el otro día estaba un poco así, pues rememorando estos casos que ocurrieron en Valencia y demás, y estaba un poco, pues, rememorando un poco el caso de Macastre, ¿no? También que mucha gente lo relaciona con Alcácer. Y bueno, así un poco, pues, echándole un ojo a documentos y demás, fue cuando me recordé aquella, no sé si recuerdas en el caso de Macastre, que hay una llamada al teléfono de la droga en el que una persona inculpa a un delincuente de la zona de Valencia, a un tal Wichita, y da además detalle exactamente de dónde se halla el cuerpo de Pilar, la última chica que quedaba por encontrar del caso Macastre, que además efectivamente estaba donde decía esta persona. Entonces, se supone que hay una persona en Valencia que al menos sí que está al tanto de qué ocurrió exactamente en Macastre y dónde estaba el cuerpo de Pilar, y que no nos puede decir que no esté relacionada con Antonio Anglés, porque el caso de Macastre y Alcácer siempre sabes que están muy relacionados. Incluso, además, en aquella época, aquel agricultor, que muchos testigos dicen que vieron por última vez con las chicas, ¿no? Con Pilar y Rosario, era un señor que llamaban el Miguelo, un señor bastante extraño, y que además había nacido en la Romana. Entonces, un poco todavía se une más un poco este rompecabezas, ¿no? Pero yo creo que quien ayudó a Anglés en ese momento fue probablemente alguien que, porque sabemos que Anglés vendía droga en el barrio chino de Valencia y demás, yo creo que fue alguien que le echó una mano, que le conocía, y que en ese momento en Valencia le ayudó. Además, recordemos que él intentó hospedarse en un hostal de Valencia, pero no lo aceptaron porque no llevaba el DNI. Y yo creo que alguien en Valencia le echó una mano y luego esa persona ahí desaparece. Y es donde ya Enrique Anglés emprende la fuga. Él al menos 2 días después del hallazgo de los cuerpos está vivo, pero yo a día de hoy dudo que Anglés esté vivo, Jorge. Mucho se ha hablado de ese brazo que asomaba de la fosa y que vieron los colmeneros, pero yo, Hugo, he estado buscando información y no he encontrado nada al respecto que apunte a que ellos dijeron que eso era un brazo de un hombre. No sé si tú tienes algo más de información sobre esto o tan solo era otra teoría. Luego, me gustaría hacer un poco hincapié en lo que dije antes, ¿no? El bar El Parador, que vieron a 2 personas y una era Miguel Ricard, pero el otro sabían que no era Antonio Anglés, con lo cual, ¿quién era, no? Y luego también, hablando un poquito del caso Macastre o intentando unir las piezas, hay gente que dijo, no pudieron ser Miguel Ricard y Antonio Anglés. Yo creo que sí que fueron ellos también los asesinos, porque como bien hablamos con el criminólogo Félix Ríos, Miguel Ricard pudo haber tenido algún permiso, porque estaba haciendo la mili, y Antonio Anglés pudo haber tenido algún tipo de permiso penitenciario. Y tengamos en cuenta que el control carcelario de antaño no es el control carcelario de hoy en día. Con lo cual, dejemos esa duda abierta porque hay muchas similitudes entre un crimen y otro. Efectivamente, 3 puntos muy interesantes. Bueno, el primero de ellos yo tampoco le daría mucha importancia a lo que tú me decías de los colmeneros, porque, lo que sobresalía de la fosa era como una especie, es que prácticamente no se veía ni el puño en las imágenes de esa foto, de ese reloj y demás. Casi aparece como si fuese un muñón, ¿no? No se ve, sí se ve ese reloj, pero no se ve prácticamente la mano. Entonces, bueno, yo creo que si alguna vez oíste hablar a los colmeneros, que no son personas, pues digamos, muy eruditas, no son personas incluso que parece que no tengan muchos estudios, que yo tampoco sabría diferenciar después de 2 meses un cadáver si es un puño de un hombre o de una mujer.
yo no le daría importancia. Si ellos vieron un puño de un hombre, a lo mejor en ese momento les pareció que era de un hombre o era de una mujer. Eso yo creo que un forense tendría que ser el que después de analizarlo sepa si esto es de un hombre o de una mujer. Yo hasta ahí no le daría más importancia. Ellos dicen que vieron el puño de un hombre, pero bueno, lo dejamos ahí en stand-by. Con lo que me comentabas del bar Parador, es un caso también que está relacionado con Macastre también, como decías, ¿no? Esa noche en la que ellos bajan a comprar los bocadillos, en el bar Parador, además, Anglés lo conocía. Anglés, al parecer, era asiduo, por decirlo de alguna manera, del bar Parador. Entonces, cuando ellos dicen que entra Ricard y que ellos ven una persona afuera que no identifican como Anglés, yo ahí sí que creo ese testimonio, porque Anglés era un habitual casi de ese bar. Entonces lo conocían bien y sabían, además, dijeron además que era una persona más de estatura más pequeña, porque Anglés era bastante alto. ¿Y quién era esta persona que les acompañaba esa noche? Hombre, el Mauri, él al final tuvo un careo, recordemos que tuvo un careo con Ricard, que él llegó un momento a querer acusarle y al final quedó libre, ¿no? Y después también, si unimos esto del bar Parador con Alcácer y Macastre y demás, aquí fue donde, viendo un poco lo de Macastre otra vez, un poco recordando, un poco haciendo memoria, hay una cosa del caso de Macastre que además me parece muy muy curiosa y que después de mirarlo 1000 veces nunca me llegó a quedar claro. En el caso de Macastre, cuando entran Pilar y Rosario en el bar Parador, que de aquella época no se llamaba el Parador, tenía otro nombre, luego se cambió posteriormente, aunque los dueños siguieron siendo los mismos, la madre de Pilar, la chica que apareció, lo que tú me decías, con esa funda de ese cuchillo en la espalda, ¿no?, donde estaba apoyada, en ese canal, la madre trabajaba allí. Y entonces ella dijo que, bueno, los testigos dijeron que estuvo ahí hablando con la madre, que él incluso le llegó a pedir dinero, pero la madre dijo que no podía darle dinero, que les daba unos bocadillos y demás. Pero, sin embargo, hay un guardia civil que entra a coger un pollo ese día al bar Parador, y él dice que no vio allí en ningún momento a Pilar. Y él la conocía, además, sabía que además la madre trabajaba allí, conocía al padre, que lo llamaban el Manco y demás, y él dice que nunca la vio en ese momento. Y entonces a mí sí que me quedó esa duda de que si Pilar de verdad había entrado en el bar, porque no encontré en ningún momento pedir de declaración a la madre, que fue la que supuestamente estuvo hablando con ella. Porque hubo testigos que dicen que Rosario no estaba, que Rosario sí estaba, pero que estaba con Miguelo, que Pilar estaba hablando con la madre, pero otros dicen que Pilar no estaba. Y luego, por último, lo que tú me decías, ¿no? Efectivamente, en aquella época no había tanto control de cuándo se daban estos premios y demás, así que muy probablemente, aunque uno estuviese haciendo servicio militar y otro estuviese en la cárcel, puede ser que aquel fin de semana estuviesen de permiso los dos. Y además lo que tú me decías, ¿no?, del cuchillo, se encontró una funda, creo que era de un cuchillo militar, que fue el mismo, además, que llevaba Antonio Anglés. Entonces, mucha gente también dice que, a ver, ¿cómo puede ser que el primer crimen que cometan estas dos personas sea el crimen de Alcácer, algo tan brutal, cuando no cuadra con un modus operandi de alguien que comete su primer crimen? Pero ¿quién nos está diciendo que fue su primer crimen? ¿Quién nos dice que en aquella época en Valencia no había un asesino en serie o dos que se dedicaban a cometer estos crímenes, que fue el caso, por ejemplo, de Macastre, luego Alcácer? Recordemos también el caso de, si me sale el nombre, Cristina Yácer. No sé si te suena, Cristina Yácer, esta chica que apareció en el mes de agosto, asesinada en Bátera, en un campo de naranjos, que estaba apuñalada, tenía 6 puñaladas, le habían cortado el cuello, y la habían encontrado un agricultor también allí, maniatada, y además esa cuerda con la que la había atado coincidía o tenía rasgos, no era de la misma marca exactamente, no era del mismo fabricante, pero sí que era muy parecido a las cuerdas que se encontraron en la fosa de la Romana. Entonces hay muchas cosas que unen Macastre, Alcácer, Cristina Yácer, por ejemplo el caso de Aguilar de Campoo, que no sé si te suena también. Hay varios casos que hacen pensar que probablemente hubo un asesino que casi hacía el mismo modus operandi y que fue el que cometió prácticamente todos aquellos crímenes. Que puede haber sido Antonio Ricard, Miguel Ricard y Antonio Inglés. Ya digo que yo de Antonio Inglés no lo sé, porque yo creo que Antonio Inglés está muerto, lo que no quiere decir que no estuviese implicado, ni mucho menos.
pero de Miguel Ricard no me cabe ni la menor duda. Claro, Antonio Iglesias no tenemos nada contra él porque en ningún momento fue detenido y pudo hacer una declaración y decir, pues mira, esto cuadra, no cuadra, aquí sí, aquí no. Entonces, Antonio Iglesias no te podría decir si estuvo implicado o no, pero yo, vamos, Miguel Ricard estoy convencido de que fue partícipe de Alcácer. Que no fue el único que quizá hizo el crimen, probablemente lo que al final dice la sentencia, ¿no? Quizá en compañía de otros. Que hubo más gente implicada, muy probablemente, pero que Miguel Ricard era uno de ellos, seguro. ¿Por qué? Y digo, oye, ¿eso es un reloj? Dice, sí. Y entonces yo entré por aquí, allá, y yo digo, tiene razón, me cago en 10, eso es una mano. La noticia corrió como la pólvora. A primeras horas de la tarde se procedía a la exhumación de los cadáveres por un grupo especial de policía científica procedente de Madrid. Alguna tenía la cabeza suelta, la primera, la segunda, la tercera estaba completa. Pero estaba todo dentro, o sea que llevaban sus cazadoras y su ropa y todo el cuerpo estaba dentro aún de ellas. La fosa tenía unas medidas de 1,5 metros de largo por 1 de ancho y 90 centímetros de profundidad. Yo creo que las tiraron ahí, iban tirando una encima de la otra, debía de ser así. Estaban desiguales, porque si colocas a una persona lo pones una al lado de otra. No, estaban una encima de la otra desiguales. La poca profundidad de la tumba, las lluvias de diciembre y la hinchazón de los cadáveres hicieron aflorar la mano izquierda de Toñi y dejar al descubierto el gran reloj que llevaba puesto. El reloj marcaba las 11:20. El de Miriam se detuvo a las 11:05. Si murieron esa misma noche, como ha declarado Ricard, fueron solo 2 personas capaces de cavar esa tumba y trasladar por el monte 3 cadáveres a más de 200 metros de la caseta en 3 horas. Y si las mataron aquí, vienen por su pie, pero si las trajeron, y más que están diciendo ustedes, de la casa aquella que hay allá detrás, pues yo creo que un tío o 2 no las pueden traer. O tienen que hacer unos viajes y un camino que es peor aún que el que hemos llegado hasta aquí. Ricard declara que las niñas permanecían atadas a este palo mientras ellos cavaban la tumba y que las sacaron una a una y las ajusticiaron a pie de fosa. Yo creo que tiene que haber más gente aquí, ¿eh? Al final me quedo sin hojas de tanto apuntar cosas, a ver si me da para todo. Tú hablas de lo que Miguel Ricard contó y que solo podía contarlo alguien que hubiera estado allí. Yo te pregunto, Hugo, ¿no es posible que a Miguel Ricard todo esto se lo chivara a la policía para decirle tú di esto? O como se suele decir vulgarmente, ¿no? Te molemos a palos. Eso por un lado. Y por otro lado también recordemos que con el caso Macastre, curiosamente, la pierna, creo que fue de Pilar, aparece en la calle Alcácer. ¿Qué dices? ¿Coincidencia? Sí, pero ostras, estamos hablando de una época, de unos años muy concentrados en los que hay crímenes muy parecidos de jóvenes. Dices, si más no, es llamativo, ¿no? Que la pierna aparezca en la calle Alcácer. Sí, y ya jugando las coincidencias, es también más llamativo que aparezca también el 27 de enero. El 27 de enero del 93 fue cuando aparecen los cuerpos de las 3 niñas de Alcácer, y 27 de enero del 89 fue cuando aparece este pie en la calle Alcácer de Valencia. Entonces todavía es más rimbombante, todavía es más coincidente. Y con respecto a lo que me decías de qué detalles, por ejemplo, yo de Ricard, de cosas que podían no saber o yo creo que lo inculpan, es por ejemplo el caso de que él mismo se autoinculpa también, aunque bueno, hay que partir de la base de que tú que te autoinculpes de un delito en España no quiere decir que ya esté el caso cerrado, ¿no? Eso no es algo probatorio que tú te autoinculpes de algo. Pero por ejemplo sí que dice que él mantiene relaciones con Desiré. Lo que yo creo que se está un poco curando en salud de decir, bueno, quizá a lo mejor encuentren algo mío en el cuerpo de Desiré y mejor decirlo ya por si acaso. Y luego después también él da detalles, por ejemplo, pues por el golpe que le da, creo que era Toñi, el Anglés, con la culata de la pistola que le salta unos dientes y demás, que eso en realidad ocurrió así. Está también el detalle de aquel bala que se le encasquilla en el momento de producir el disparo contra una de las niñas y vuelve otra vez a cargar y demás. Da una serie de detalles que, si bien probablemente la policía conocía,
hace como una versión demasiado redonda de los acontecimientos. Él sí que es verdad que se desdice y luego al principio decía que si habían ido a una especie de fábrica y ahí fue donde habían abusado, abusado, que él no sabía lo que había pasado, que Anglés se fue llevando a las niñas una en una, él se había quedado ahí con Desiree en el coche y demás, pero da una serie de detalles que yo creo que nadie puede saber a no ser que hayas estado ahí realmente. Yo te puedo decir, oye, mira, Jorge, cuenta esto, esto y esto y esto, pero al final puede ser que metas la pata en un sitio, que te equivoques en algo, que no des un detalle exactamente como era en ese momento. Yo creo que no puede ser que la policía ya le haya dicho, oye, tienes que decir esto y esto y esto. Yo creo que él efectivamente participó. Que él haya estado tapando que quién más participó en eso y le ha echado la culpa a Antonio Anglés, yo creo que eso fue lo que pasó. Yo creo que eso fue lo que pasó. Él ocultó nombres de otras personas que había allí, no sé por qué motivo. No soy de los que creen que hubo gente de alto standing y de alto poder y demás. No creo que haya ido por ahí los tiros, pero que no fueron ellos solos. Vamos, estoy, lo que te decía, prácticamente convencido. No sé si me preguntaste algo más que se me haya pasado, Jorge. Si no, retómamelo porque igual se me fue, ¿eh? Hugo, y a mí me asalta una duda. ¿Hay algún tipo de simbolismo con el número 27? Lo digo porque las niñas aparecen un 27 de enero, el pie aparece en la calle Alcácer en el número 27. Bueno, si esto fuera así, sin duda denota algún tipo de preparación, que estaba todo premeditado y además orquestado para que el padre de Miriam, Fernando García, estuviera justo de viaje fuera de España. Como digo, un poco complicado, ¿no? Sí, yo creo que aquí es donde juega también, digamos, un poco nuestro contra la coincidencia, ¿no? Muchas veces encontrar coincidencias es como digamos, pequeño juego de lógica o de física que dicen, mira, si te reúno en una habitación con 50 personas, ¿qué probabilidad hay de que haya 2 personas que cumplan años el mismo día? No sé si oíste alguna vez hablar de esto, ¿no? No recuerdo el dato exactamente, pero bueno, mucha gente decía, pues muy pocas posibilidades y demás. Eran muchísimas posibilidades de que hubiese 2 personas que cumpliesen años el mismo día en solamente un grupo de 50. Yo creo que fue casualidad. Yo creo que del 27 de enero no le encuentro tampoco ningún tipo de simbolismo a esa cifra o al 27 de enero. Yo creo que fue simplemente casual porque yo sí que estoy con la teoría de lo que tú estabas comentando, ¿no? Yo siempre, al principio cuando la escuché la primera vez, Jorge, la tomé un poco como una locura, ¿no? No me lo creía mucho, pero cada vez que voy viendo un poco más de Alcácer, yo sí que creo en la teoría del doble enterramiento. Hay esa fluorescencia que tienen las niñas en los cuerpos, esa tierra que no coincide, las livideces que parece que estuvieron en un medio acuático. Yo sí que soy de la teoría de frontera de que hubo un doble enterramiento. Primero las enterraron en la zona de la Albufera y cuando el padre de Miriam, fue Fernando García precisamente, estaba ahí en Londres, pues a punto de salir a la BBC, fue cuando aparecen los cuerpos. Yo creo que efectivamente fue lo que pasó. Las niñas iban a desaparecerlas, yo creo que no iban a aparecer nunca más, pero dijeron, bueno, hay que cerrar el caso de alguna manera. Esto hay que cerrarlo y hay que cambiar los cuerpos de sitio, que se entierren aquí y que aparezcan. Yo creo que efectivamente fue lo que pasó. Al principio ya te digo que me pareció una teoría un poco rocambolesca, un poco extraña, pero a medida que va pasando más el tiempo de Alcácer, yo sí que creo que las hicieron aparecer, Jorge, como tú decías. Dijeron, bueno, esta gente está aquí removiendo demasiado, no van a dejarlo y mejor que aparezcan los cuerpos, cerramos el caso muy rápido y ya está. Porque además recuerdo en el programa de Nieves Herrero, de Tú a Tú, aquel que levantó tanta polémica cuando estuvieron allí, pues en aquel pabellón, justo creo que además fue el día siguiente de aparecer los cuerpos, hay un momento en el directo en el que dicen que tienen una noticia de última hora y sale, creo que era Olga Biza, que dice que hubo 2 detenidos de Silla. En ese momento el público empieza a aplaudir y demás, pero ¿qué fue de ellos? No lo sé, desaparecieron. Cuando hablamos de detenidos, yo al menos entiendo, Jorge, que no son gente que vas a llevar a declarar, ¿no? Que son alguien que puede saber algo y los llevas a la comisaría a declarar. No, tú cuando tienes a alguien, me imagino que tienes alguna pista que apunta hacia ello. Entonces, tan rápido tienen 2 sospechosos de Silla que luego no se sabe qué fueron de ellos y luego ya, ¡pum!, aparece ya Miguel Ricard, que además simplemente fue prácticamente su arresto, el decir, bueno, ¿tú qué coche tienes? Cuando estaba ahí en casa de Inglés. Bueno, pues yo tengo un Opel Corsa blanco. Bueno, pues tú te vienes con nosotros por si acaso, porque recordemos que estaba aquella declaración de Dolores Badía que decía que las había visto en Alcácer subir a un coche a las niñas
un coche pequeño de color blanco, que ella decía que iban 4 personas dentro, no sé si lo recuerdas. Y yo creo que tampoco esa declaración no tiene, vamos, bajo mi punto de vista no tiene ningún tipo de credibilidad. Yo creo que no llegó a ver a las niñas, vería a otras niñas probablemente, pero yo creo que no las vio. Yo siempre pienso, igual que un conocido conocido de hablar, no somos tampoco muy amigos, que es Triunars, que él piensa que el caso de Alcácer nace en Herbás, y yo pienso lo mismo. No sé si recordarás de Herbás. Herbás es esta persona que recoge a las niñas en el semáforo de la salida de Alcácer y las deja en la gasolina Maripili, a entrada de Picassent, porque él decía que no tenía gasolina para llevarlas hasta Color, y el resto de las niñas se pierde ahí. En ese momento nadie más vuelve a verlas. Sí que hay un chico que se llamaba Yacer, que pasaba en moto, venía precisamente de Color, de aquella fiesta, y él dice que las había visto, pero eso lo afirma en el juicio, que fue casi 4 años después, en las declaraciones ante la policía, que es, digamos, en ese momento, cuando lo tienes más reciente, él no las identifica en ningún momento. Él dice que vio 3 chicas que le parecían que eran ellas, y que las saludó, y ellas las saludaron, y ya está, pero él nunca afirmó que las había visto realmente. Entonces yo creo que el rastro de las niñas de Alcácer se pierde en Herbás, que además, bueno, no sé si recordarás que él decía que iba con la novia, dieron unas declaraciones muy diferentes uno entre otro, incluso del coche, el modelo de coche y la marca y el color y demás en el que iban. Yo creo que ahí se pierde la pista de las niñas de Alcácer. Y yo creo que Herbás es donde está, no le estoy diciendo que sea culpable ni muchísimo menos, pero yo creo que es donde está una de las claves importantes. No se investigó lo suficiente, incluso en el juicio. El padre de Miriam pidió, el abogado del padre de Miriam pidió que se dijesen los antecedentes penales que tenía Herbás, y en ese momento se paró todo, ¿no? Dijo el juez que eso que no procedía, que no estaban ahí para juzgarle a él, y nunca se supo de este personaje, pero yo creo que esa persona sabe mucho más de Alcácer de lo que cuenta o de lo que contó Jorge.